Hola Piscis, bienvenido a tu horóscopo, ¿cómo están? Esto va del 29 de marzo al 4 de abril. ¿Cómo te sientes después de toda la activación tan profunda que tuvimos en la zona de Piscis? Yo creo que la temporada de Piscis duró como 3 años. Todos, sin excepción, quedamos todos como medio locos. Tu palabra clave, que es súper precisa porque esto habla de ti, intuición. ¿Quién es el intuitivo del zodíaco? Piscis. Así que hacerle mucho caso a tu intuición, a tu voz interior y a lo que quiera venir de ti mismo. Acuérdate que la intuición somos nosotros en otra dimensión. Vamos a ver tu número de acompañamiento. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Número 46. Armonía doméstica. Algo que se organiza en la casa. Qué bonito. Si es que estaba desorganizado, obviamente. Vamos a ver acá. Entonces, tu pirámide. Aprendizajes que te van a ayudar a moverte o a cambiar algo importante esta semana. Triunfo, que tiene que ver con algo legal, documentos o una demanda. Si tienes una disputa legal o estás disputando algo en tribunales, porque aquí con estas cartas se ve mucho tema de abogado, de leyes, no tanto como puede ser un crédito también, puede ser un crédito que te ganas o una demanda que tú ganas o una situación en donde tú eres el vencedor. Tú vas a ser el triunfador en un conflicto, en una pelea, en una disputa. De todas maneras, siempre digo yo, la mejor pelea es la que se evita. Trata de no caer en provocaciones, trata de no caer en conflictos. Veo Piscis que viene como muy alto el nivel de frustración. Entonces, bueno, mucho cuidado con la frustración esta semana. También viene un aprendizaje, una madurez, algo que cambia, se resuelve o se desestanca por la experiencia que ya tú tienes en algo. Es como que vas a poder ver de manera clara un escenario y lo vas a transformar y lo vas a convertir en el otro más favorable. Tu salud, hay que estar atentos a la suplementación. ¿Qué vitaminas te estás tomando? ¿Qué vitaminas no te estás tomando? ¿Cómo está la ingesta de proteína? ¿Cómo está la rutina del gimnasio? Y apasionarte de eso. Digo de gimnasio, ejercicio, deporte, pero hay que hacer actividad física. Tienes que apasionarte de la actividad física. El dinero, muchas horas vas a trabajar esta semana. Dinero extra que llega por trabajo extra que vas a hacer. Tú vas a estar entregado porque o vas a estar pendiente de pagar una deuda, o vas a estar pendiente de comprarte algo que tú quieres mucho y vas a tener mucha motivación para trabajar, mucha motivación para moverte hacia eso que tú quieres hacer o lograr. Las cartas están hablando de que si estás buscando trabajo, mantén la calma en la entrevista. Pudieras ponerte nervioso o pudieras ponerte un poco a la defensiva. No, mantén la calma en tu entrevista. ¿Ok? Trabajadores y emprendedores, hablen de ideas, hablen de proyectos, no hablen de chismes, no hablen de disputas, no hablen de un compañero de trabajo, de un socio, de un cliente. Hablen y enfóquense esta semana verdaderamente en las metas, en las ideas, en los proyectos, en las estrategias que quieren desarrollar para sentir éxito, dinero, prosperidad, abundancia. No se unan al conflicto o al drama y mucho menos si no les corresponde a ustedes. En el amor, las parejas, indistintamente que eran noviecitos o tienen 20.000 años de casados, pero las parejas que hayan tenido disputas, peleas, separaciones o problemas graves van a sentarse a conversar. Van a sentarse a retomar el tema. Van a hablar o se va a plantear inclusive una vía o un camino hacia una reconciliación. Los que están solteros, les viene alguien del pasado, viene a hablar con ustedes, los que están solteros, esta persona del pasado se viene como más peleona. Se viene ahí como que a buscar lo que no se le perdió. Y cuando hablo de pelea, puede venir peleando en serio, conflictuada con ustedes. Entonces, en este particular, eviten a la persona que venga con conflicto.
Hay otros solteros que van a estar más enfocados en situaciones de alegría, en conectar con gente chévere, en conectar con la paz y con la armonía. Y ese va a ser el anclaje de ustedes. Yo soy armonía, porque de paso les salió armonía doméstica. Piscis, escríbelo en los comentarios. Respira, conecta. Yo soy armonía, ¿ok? Para que no haya tantos problemas esta semana, porque ustedes vienen con cartas calientes. Las cartas calientes hacen que a veces tengamos peleas que no queríamos tener, conflictos que no queríamos tener, disputas que no queríamos tener. Entonces es por eso es que yo les mando estos ejercicios. Yo soy armonía. El arcángel para ti esta semana es Uriel y dice: haz lo que amas. Es un tiempo para gran crecimiento personal en tu carrera o en tus manifestaciones artísticas. Trabaja con otros de manera cooperativa. Hay que estar bien cooperativo esta semana. Aquí tu afirmación. La verdadera abundancia es un trabajo interno, tal cual. La verdadera abundancia es un trabajo interno. Así que bueno, mis amados de Piscis, nos vemos prontito por aquí por el TV de Carla. Que estén muy bien.